Pues cerramos, por favor, el lado del nuevo sistema de anticoagulación, ¿no? Donde habíamos distinguido además las fases o procesos. Bueno, si quieren salir o entrar, háganlo de una vez, no interfieran en la clase. Entonces, habíamos hablado de los procesos que son el inicio del sistema de anticoagulación, ¿no? Esto está dado por el inmunógeno de alto peso molecular, ¿no ve? Y se activa sobre todo ¿por qué? Hemos dicho por cambios de la polaridad celular, ¿no ve? De la carga externa de la célula endotelial, cambios de polaridad celular, o por éstasis, ¿no? Son los activadores más frecuentes de esta vía. Aquí funciona el sinónimo molecular, el factor 11 y el factor 9. Los que contrarresta la activación de esta vía es el factor 2. ¿Lo ven? Y la otra vía de inicio es la de el factor 7, que ya está permanentemente activado, más el factor 3. ¿Lo ven? Que se activa. Y esto es esencialmente liberado desde células endoteliales destruidas, tromboplastina tisular. Y tiene profunda relación con los traumatismos a las lesiones celulares. Entonces, lesión celular, necrosis o traumatismo va a producir activación de esto. Ambas van a converger, activando el factor 10, convirtiendo de 10 en 10 a 10. Este es el punto de máximo apalancamiento o el punto central de la vía de coagulación. O sea, el punto más importante es la conversión del factor 10 en 10 activo. ¿Ya? Y ese es el punto donde con no tanto esfuerzo se puede lograr una óptima anticoagulación. Y es justamente donde actúan las heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué hacen fármacos como la enoxiparina, la dandroparina, la androparina? Evitar la conversión del factor 10, el factor 10 a. Ese es el sitio esencial de acción de las heparinas de bajo peso molecular. Y existen heparinas propias dentro del organismo que no son exógenas, o sea, no administradas farmacológicamente, que se llaman heparinoides. Hasta acá es la vía de inicio. Posteriormente, que se inicia la coagulación, lo que pasa es que el factor 10 va a activar al factor 2, protrombina, y lo va a convertir en trombina. Y la trombina va a convertir a su vez el fibrinógeno en fibrina, pero de tipo monomédico. ¿No ve? Entonces acá viene el segundo punto importante. Después del inicio de la coagulación y la formación de un coágulo primitivo, lo que tiene que hacer ese coágulo es consolidarse. ¿Cómo se consolida? Haciendo un cruce a fibrina polimérica, que es con una red. El coágulo inicial monomédico con fibras delgadas puede ser diluido incluso por la heparina. Pero este coágulo ya es un coágulo consolidado y solo puede ser destruido por la plasmina. ¿Listo? Y eso lo hace el factor 13 y el factor 8 en su fracción C, ¿no ven? Y eso se llama consolidación del coágulo. Entonces, tenemos una vía de inicio. ¿Quiénes participan? Participan en un lado el 11, el 9, decimos el otro molecular, y en el otro lado el 7 y el 3. Tienes una fase de consolidación del coágulo, donde el coágulo inestable se convierte en un coágulo estable, no disoluble, ¿no ve? Insoluble. Y eso lo hace el factor 13, que produce el cruce de la fibrina. Un coágulo indisoluble y el factor 8 que le da estabilidad a ese coágulo. Entonces, como había dicho, los pacientes que tienen deficiencia del factor 8, hemofilia clásica, pueden formar coágulos. Lo que no llegan es a consolidar y tampoco amplificar. Una vez que se consolida, este coágulo, si bien se ha formado primero un coágulo inestable, ¿no ve? Luego ese coágulo se ha consolidado
consolidado, pero necesita ganar el suficiente tamaño para obturar una solución de continuidad. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? El coágulo tiene que amplificarse o propagar. ¿Y quién va a propagar eso? Es el factor 2 activo, que va a activar el factor 5 y 8. ¿Y qué van a hacer el factor 5 y 8? Van a acelerar la conversión del factor 10 inactivo en activo más de 1000 veces. Y van a amplificar y van a agrandar el tamaño del coágulo. Entonces la amplificación está a cargo del factor 5 y 8C. ¿Lo ven? Entonces, amplificación. Factor 5 y factor 8. O sea que el coágulo del hemofílico no solamente es un coágulo inestable, sino es un coágulo de tamaño insuficiente. ¿No? Porque no, para adquirir el tamaño suficiente necesita de amplificar. Finalmente, el coágulo no puede crecer, crecer y crecer. Tiene que ser lo suficientemente grande para obturar la solución de continuidad, pero no tan grande para obstruir todo el vaso sanguíneo. ¿Y quién va a contrarrestar el factor 5 y 8? La proteína C y S. Eso se llama, ¿no?, sistema de limitación de la propagación. Es el otro sistema. Y está a cargo de la proteína C y S. Finalmente, el coágulo va a sentar la base para que aquí se forme nuevo tejido, ¿verdad? Y poco a poco se vaya regenerando el tejido lesionado y destruido. Una vez que eso ocurre, el coágulo se tiene que disolver. Y eso está a cargo del sistema de disolución del coágulo. Y quien actúa ahí es el activador tisular del plasminógeno, activando la plasmina y diluyendo el coágulo. ¿Listo? Perfecto. Y para que ese activador tisular del plasminógeno no se active antes de lo necesario, sino cuando ya se ha cicatrizado la herida lo suficiente y hay tejido que ha reparado, porque imagínense, es una solución de continuidad, viene un coágulo y poco a poco acá se van a ir acoplando nuevas células. Imagínense que antes de que termine el acoplamiento celular se disuelve el coágulo, ¿qué produciría? Otra vez un resangrado. Entonces tiene que totalmente cubrirse la solución de continuidad y recién este coágulo se puede disolver. ¿No? ¿Correcto? Entonces, para que no se active precozmente el sistema de coagulación, de disolución del coágulo, tiene que haber un inhibidor, y es el inhibidor del activador tisular del plasminógeno. TPA, ¿no? Tisular Plasminogen Activator, y aquí es inhibitor. Entonces, TPA. ¿Listo? Es la sigla en inglés. Cuando vean eso, están hablando del inhibidor del activador tisular del plasminogen. ¿Habrá algún elemento que pueda producir esto, que no sea el organismo, de forma artificial, y tenga un rol patogénico? Sí, les he dicho, ¿no? Los estreptococos y los estafilococos producen este factor y evitan la disolución de un coágulo anormal que se forma en las vegetaciones de las válvulas cardíacas, que les permite esconderse y reproducirse, y esas son las famosas vegetaciones que producen endocarditis, ¿no? Bien, entonces esta es toda la vía de coagulación. ¿Qué más? Este coágulo, igual que una tela, como habéis hecho, estaría ahí libre, flotando, si es que no estaría anclada, ¿no ven? Y para que esta hebra se ancle en esta solución de continuidad a los bordes, es necesario el papel de las plaquetas. ¿Y quién activa el sistema plaquetario desde la coagulación? El factor 8, pero no es el factor 8C, sino el factor 8R. Todos los factores de coagulación tienen dos partes, les he dicho, ¿no ven? Pero solo una de ellas es activa, y es la parte C. La parte R es inactiva. Vamos a hacer cuenta que esta es la unidad C y esta es la R. Esta es activa y tiene dientes enzimáticos, esta no, es así. Pero la excepción es el factor 8. El factor 8 tiene dientes en ambas. Y la otra excepción es el factor 7. Porque el factor 7 ya no viene con el factor R, viene suelto. Son las dos excepciones. El 7 ya está activado. ¿Pero por qué el 7 no activa la coagulación?
Porque el 7 solo no puede activar la coagulación, necesita el papel del factor 3. Y de un elemento más. En ambas reacciones, miren, interesante, el factor 11 y el 9 dependen de un elemento más que se llama calcio. Sin calcio no se puede activar. ¿Por qué creen que a las bolsas de transfusión le ponen un quelante de calcio? ¿Para qué? Para precipitar el calcio y evitar que se active espontáneamente la coagulación, que las bolsas obviamente se llenen de coágulos y nada nos sirvan. Entonces siempre a las bolsas de coagulación le ponen un quelante de calcio. Por eso también cuando das más de 4 transfusiones sanguíneas, la consecuencia puede ser que ese quelante de calcio pase a la sangre y produzca disminución del calcio sérico, o sea, hipocalcemia. Y saben ustedes que una hipocalcemia, por lo menos mis alumnos ya les he explicado bien, puede producir una prolongación de la fase 2 y una taquicardia ventricular y muerte súbita. Entonces, para evitar eso, a partir de la 4ª unidad de transfusión sanguínea, hay que poner una ampolla de gluconato de calcio por cada unidad transmitida adicional. ¿Por qué? Porque tiene quelante de calcio. Y eso es para evitar que se active la coagulación y que la sangre, obviamente, depositada en las bolsas, se coagule, ¿no? Y el quelante de calcio más utilizado es oxalato, ¿no? Bien. Ahora, por muchos años, la droga más utilizada en el mercado era la warfarina para anticoagulación crónica, o sea, para pacientes que tenían que ser tratados por muchos meses o años. ¿Qué pacientes? Pacientes que tienen riesgo de formar coágulos, por ejemplo, un paciente que tenga una estenosis mitral, ¿no ve? Como no bombea, les he explicado, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ¿qué sucede? Se van a formar éstasis y van a formar coágulos en la aurícula izquierda y eso puede dispararse desde el ventrículo izquierdo a la aorta, a la carótida interna y producir un accidente vascular cerebral o a las piernas y una trombosis arterial. Pacientes de ese tipo, o pacientes con los síndromes que les voy a relatar, que son los famosos síndromes de hipercoagulabilidad. Esos pacientes eran candidatos a la warfarina. ¿Qué es la warfarina? La warfarina es una sustancia, un cumaroide, se llama así, cumarinas, cumaroide, que bloquea la carboxilación de los factores de coagulación. El 2, el 7, el 9 y el 10, para poder funcionar, para poder ser activados, pues 7 ya para estar activo necesita estar carboxilado. ¿Qué significa carboxilar? Que le va a agregar un residuo de este tipo, COO, al factor de coagulación. ¿Quién hace eso? Una enzima, se llama epoxirreductasa. Y esa epoxirreductasa es dependiente de una vitamina, de vitamina K. Entonces, ¿qué es la vitamina K? La que activa la epoxirreductasa, que a su vez hace que estos factores de coagulación puedan ser activados. Prácticamente un factor no activo es como esto. Hemos dicho que tiene aquí los cierres que están escondidos, ¿no ven? Es como si estas bridas se estuvieran retraídas. Entonces, ¿qué sucede? Aunque se divida, no tiene dientes en sí. ¿Entiendes? Para que genere los dientes enzimáticos necesita estar carboxilado. ¿Listo? Y eso hace la epoxirreductasa vía vitamina K. Cuando hay deficiencia de vitamina K, ¿qué puede suceder? Sangrado. Es lógico. ¿Cuándo puede haber deficiencia de vitamina K? La vitamina K es una vitamina liposoluble. Y por lo tanto, si es liposoluble, necesita de las sales biliares para poder absorberse. Por ejemplo, pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar por un cáncer de páncreas, por una colecolitiasis, no excretan sales biliares y por lo tanto tienen problemas en la absorción de la vitamina K. Por eso a todo paciente que tenga problema de una colecolitiasis o de un cáncer de páncreas, hay que suplementarle vitamina K, si no va a ser hemorragia. Pero estos factores, ¿dónde se van a sintetizar? ¿Y dónde se van a carboxilar? En el hígado. Si el hígado está fallando por una insuficiencia hepática, un paciente alcohólico, un paciente con hepatitis B avanzada, un paciente con hepatitis C,
¿qué va a suceder? No se van a carboxilar y el paciente va a tener propensión a sangrar. ¿Y va a servir la vitamina K? No, porque la vitamina K activa la enzima, pero la enzima se produce a nivel hepático. Y si no hay hígado para producirla, por más que le des vitamina K, no va a servir. ¿Por qué les digo eso? Porque he visto varias veces que a pacientes con insuficiencia hepática severa que tienen tiempos de coagulación muy prolongados, ¿qué hacen? Les dan vitamina K. ¿Va a servir? No, porque la enzima, la vitamina K, necesita para actuar la enzima, que es la epoxirreductasa. Y si la epoxirreductasa no se produce a nivel hepático porque el hígado está dañado, los hepatocitos han destruido y no producen epoxirreductasa, de nada va a servir que le pongas vitamina K. Simple, ¿no? Además, la vitamina K tiene una latencia de acción. Actúa en 12 a 24 horas. O sea que cuando tienes, por ejemplo, un paciente que tenga sangrado, he visto frecuentemente que les comienzan a poner vitamina K. Pues resulta que sí va a tener acción, pero en 24 horas, y en 24 horas el paciente ya se va a morir de sangrado. Entonces, cuando ustedes quieren corregir un problema de coagulación, no utilicen vitamina K si el paciente está sangrando de forma activa. ¿Qué tienen que utilizar? Plasma fresco, que tiene factores de coagulación ya activados de otro par. Plasma fresco. No cometan el error de dar vitamina K, que lo único que va a hacer es tranquilizar su conciencia, nada más. Y si sabe el fisiopata, ni eso, ni su conciencia va a quedar tranquila. ¿Listo? Está claro esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos factores? 2, 7, 9 y 10. ¿Qué hace la warfarina? Bloquea a la epoxirreductasa y la acción de la vitamina K e impide que se carboxile. Entonces, el 2, 7, 9 y 10 se van inactivando. Son dosis dependientes, o sea, no todo el factor 2 se inactiva. Depende de la dosis de warfarina. Conforme se va incrementando la dosis, se va inactivando cada vez más y más factores. Porque lo que hace la warfarina es inhibir la epoxirreductasa. ¿Listo? Y como es competitiva, como compite con la vitamina K, si tú das vitamina K puedes antagonizar. Por eso el antídoto para la intoxicación por warfarina es vitamina K. Pero os repito una vez más, si el paciente está sangrando activamente por intoxicación por warfarina, no le den vitamina K y piensen que eso va a solucionar el problema. Denle vitamina K, pero además hay que darle plasma fresco congelado. ¿Listo? Porque la vitamina K va a actuar recién en 12 a 24 horas, no inmediatamente. Entonces, como la warfarina inactiva el 2, el 7, que está en el inicio, el 9, que está en la otra vía, y el 10, que es central en el eje, es demasiado inespecífica. Y obviamente no es como la heparina de bajo peso molecular, que lo único que hace es inactivar la conversión del factor 10 en DISA, nada más. Tanto así que ni siquiera normalmente en pacientes que tengan peso normal o no tengan falla renal se tiene que hacer laboratorio. No se tiene que hacer laboratorio en casos de heparinas de bajo peso molecular, salvo dos excepciones. ¿Cuál es? Que el paciente sea demasiado obeso, pese más de 100 kilogramos, o que el paciente tenga una falla renal, con una creatinina mayor a 2. Luego no se hacer laboratorio, es predecible la acción. ¿Cómo lo anticoagulas? Bueno, pues es predecible la acción de la enoxaparina con 1 miligramo kilogramo peso. Entonces, cada 12 horas. Entonces, si le doy a un paciente de 50 kilogramos, 50 miligramos de enoxaparina y cada 12 horas, no voy a tener anticoagulado de forma óptima. No necesito medir ningún tiempo de coagulación, porque es bien específica, solo actúa impidiendo la conversión de 10 en 10. Eso no ocurre con la warfarina. La warfarina es bien inespecífica. Y además, hay pacientes que secretan más enzima, hay pacientes que secretan menos enzima. Hay pacientes que absorben vitamina K más y menos. Y si absorben más vitamina K o tienen más actividad de vitamina K, va a costarles más anticoagular y van a necesitar más dosis. Y otros, en cambio, absorben poca vitamina K y va a costar menos. Y depende hasta de la función hepática. Entonces, ¿qué se les ocurre? Que no hay una dosis estándar de la warfarina. No puedes decir, como digo con la enoxaparina, con 1 miligramo kilogramo peso está anticoagulado cada 12 horas. ¿Me entiende? Con la warfarina depende. Con 5 miligramos un paciente me puede sangrar, otro me puede estar perfectamente anticoagulado y otro con 5 miligramos insuficientemente coagulado. ¿Cómo puedo medir qué tan bien anticoagulado está?
midiendo la actividad de estos, sobre todo del principal factor. El más importante de todos estos, ¿cuál es? El 2. Y mido el paso de inactividad a actividad. Y eso es el tiempo de protrombina. Y ese tiempo de protrombina además varía, ya les he explicado, ¿no ve? Porque puede variar de acuerdo al laboratorio. Si es un buen laboratorio, tiene una buena tromboplastina tisular. Si no es un buen laboratorio, entonces el parámetro que se ha creado es el INR. Entonces el INR de 1 significa que el paciente tiene 100% de actividad de coagulación. Porque el tiempo que tarda en convertir su sangre, le pones tromboplastina tisular y mides cuánto tiempo tarda. Eso normalmente tarda 11 a 15 segundos. Y eso es lo que pasa con el patrón de laboratorio, ¿no? Y ese patrón normalmente 15 contra lo normal que es 15 tiene que ser 1. ¿Listo? Y ahí tienes lo normal. Pero ¿cuánto necesitas anticoagular a un paciente que requiere anticoagulación con warfarina? Se recomienda de 2 a 3. O sea, el INR tiene que ser de 2 a 3. Si es debajo de 2, ¿qué significa el INR? Que está insuficientemente anticoagulado. Por ejemplo, un paciente con prótesis mitral. Si está debajo de 2, va a ser coágulos. Y está encima de 3, ¿qué puede pasar? Puede comenzar a sangrar. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el paciente que tiene tratado con warfarina? Estarlo constantemente vigilando y haciendo laboratorios periódicos. Es más, hasta la alimentación puede alterar. A lo mejor, no sé, perfectamente anticoagulado con 2.5 miligramos, con media tableta. Perfectamente, con un N de 2.5, 2.5, 2.5. Pero resulta que ese paciente va a una charla médica y se convence que quiere ser vegetariano. Dice, no, la carne no, voy a comenzar a consumir vegetales se inscribe en el restaurante vegetariano. Resulta que los vegetales verdes, la espinaca, por ejemplo, tiene mucha cantidad de vitamina K. Entonces, como va a haber más vitamina K, esa vitamina K va a antagonizar a la warfarina. ¿Y qué se les ocurre? Su INR va a comenzar a bajar y resulta que luego viene el paciente después de un mes con una válvula bloqueada, digamos que le han colocado una válvula metálica para reemplazar la válvula anormal, ¿no? Y ¡puc! Cerrada, y el paciente muriéndose. ¿Qué ha sucedido? El consumo de vegetales ha afuertado más vitamina K, y la vitamina K ha antagonizado el efecto de la warfarina, y por lo tanto ha comenzado con la 2.5 ya no se controla, necesita una dosis más alta. Entonces miren lo complejo que es manejar un paciente con warfarina. Al revés, el señor, y esto ocurre muy frecuentemente, me ha ocurrido al inicio de mi carrera, y con un pez gordo, así, tipo peso pesado. Cometimos el error de anticoagular con warfarina, es que no había más, ahora ya hay un producto alternativo. Y este don tuvo un dolor de cabeza y se comenzó a tirar paracetamol. No obstante que le habíamos dicho que no tome ningún medicamento sin autorización previa. Pero bueno, ¿no? Se creía tan sabio el tipo que dijo, los médicos no saben lo que hacen. Listo. El paracetamol se fija proteínas. ¿Y qué hizo? Desplazar a la warfarina inactiva. Los fármacos están en dos formas. Activa, libre. Inactiva, fijada a proteínas. Desplazó a la warfarina de las proteínas y la warfarina activa aumentó. Y estaba bien anticoagulado con 3/4 de tableta, ¿de acuerdo? Pero con eso comenzó a sangrar. Sin parar. ¿Por qué? Por tomar un medicamento más. O sea, ¿por qué? Porque la warfarina se fija casi 90%, 95% de las proteínas. Y casi todos los fármacos se fijan. Entonces, si ustedes revisan las interacciones de la warfarina, les aseguro que es el fármaco con más interacciones medicamentosas que existe. Casi con todo interactúa. Y lo que no baja, sube. Por ejemplo, el fenobarbital aumenta la actividad de la hipófisis reductasa. Induce mayor síntesis hepática de enzimas. ¿Qué creen que hace? Mientras el paracetamol desplaza a la warfarina y aumenta la actividad y hace que el paciente sangre, la fenitoína activa la hipófisis reductasa, que es la enzima que activa a los vitamina K dependientes y por lo tanto reduce la actividad de la warfarina. Entonces, lo que no, por eso yo digo, ¿no? Lo único que hay que saber en la warfarina casi es qué fármacos suben y qué fármacos bajan, porque no hay casi fármaco que se pueda dar que no tenga acción. Entonces, como que yo, cuando tengo un paciente anticoagulado, tengo pacientes anticoagulados por tromboembolia, tengo la mamá de uno de mis mejores amigos,
y a veces tienes problemas bronquiales, le digo, mira, vas a tomar la citromicina y al tercer día te haces un TPN de control, vamos a ver qué está pasando. Porque va a subir, pero veremos cómo va. Entonces sube y hay que comenzar a bajar. Termina su esquema de tratamiento, hay que volver a la dosis inicial. Todo un lío. Y además dura 72 horas el efecto de la warfarina. O sea que, por ejemplo, si quieres operar de urgencia y el paciente está anticoagulado, estás frito, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Plasma fresco, no hay otro. ¿No? En ese momento. Pero ya saben cuál es el mecanismo de la acción de la warfarina, ya saben lo que puede producir la warfarina. Produce intoxicación, sangrado, ¿por qué? Porque inactiva demasiada cantidad de factor 2, 7, 9, 10, el paciente comienza a sangrar. Pero se trata, y es el fármaco que más se ha utilizado por lo barato del costo, por lo accesible, que han estudiado años de años. Y solo hace 4 o 5 años han descubierto cuál era el problema de las heparinas y las heparinas, ¿acaso no podemos utilizar por vía oral? Es que era el problema. Las heparinas son moléculas muy lábiles al pH. Apenas querían probar si se ingerían por vía oral, eran degradadas por el ácido clorhídrico. Y han tardado años, décadas, de encontrar una heparina estable, resistente a la acción del ácido clorhídrico. Y la han encontrado, es el rivaroxaban, el famoso Xarelto. El rivaroxaban es una heparina de bajo peso molecular, que es igual que la enoxaparina, nada más que das por vía oral. Y la dosis estándar de 10 a 20 miligramos. Dependiendo del peso. Menos de 50 kilogramos, 10. Más de 50 kilogramos, 20. Listo. Y no tiene tantos efectos colaterales como la warfarina. No quiero decir que la enoxaparina no puede producir sangrado. Puede producir sangrado. Pero es en mínimo porcentaje. ¿No? Las heparinas de bajo peso. Porque son bien selectivas. En cambio, la warfarina es totalmente poco selectiva. Porque actúa no sobre uno, sino sobre 4 factores de anticoagulación. Y por eso puede producir efectos colaterales muy grandes. Pero el problema es básico. La warfarina cuesta en promedio, incluso el Coumadin costaba 7 bolivianos, y con 7 bolivianos la han sacado porque ha entrado la coreana que cuesta 50 centavos. Entonces el Xarelto cuesta cada tableta 20 bolivianos. Si no podía comprar la gente warfarina, la Coumadin, la marca original, 7 bolivianos, más difícil que compré 20. Entonces probablemente la warfarina va a seguir siendo utilizada, por lo menos en nuestro país, muchos años todavía, ¿no? Porque el tema es costos. Bien, ahora me toca hablarles de los trastornos de coagulación. Los trastornos de coagulación pueden ser por 2 vías, ¿no? O por déficit o por exceso de actividad coagulante, ¿no? Por los dos extremos. Por déficit de actividad coagulante ya les he hablado. ¿Cuáles son? Hemofilia clásica, deficiencia del factor 8. Genética, heredada por vía materna, transmitida por cromosoma X, materna. La padecen casi exclusivamente los hombres. ¿Puede padecer una mujer hemofilia? Sí. Si un hemofílico declarado se casaría con otra mujer que no sepa que tiene hemofilia. Eso es raro en nuestro medio, pero se ha dado. Y ha habido mujeres hemofílicas. En las familias reales, toda la familia real inglesa, del lado materno, tenía problema de hemofilia. Todos los descendientes de la reina Victoria, incluyendo ellos, ¿no? Los que están ahora gobernando Inglaterra. Y los descendientes de la reina Victoria, Victoria es una reina que ha sido la más grande probablemente de Inglaterra y ha creado grandes alianzas con grandes casas. Entonces, sus hijos y sus descendientes se han casado con la casa austriaca, se han casado con la casa rusa. Entonces, todos ellos, los Romanov, los Habsburgo, todos han heredado esa sangre también. Entonces, de pronto, los nobles se casan entre ellos. Entonces, se ha dado el caso. Pero ambos genes tendrían que estar deficientes y eso es muy poco probable, ¿no? Un hemofílico casado con una mujer que portadora de hemofilia. Es la única probabilidad para que una mujer sea hemofílica. Pero el varón es más simple y es además más encubierto. Una mujer que tiene portadora de hemofilia, que ni siquiera sabe a veces que tiene el gen, se casa con un hombre normal
y sus hijos heredan el gen hemofílico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Por la ley de sustitución de alelos, ¿no? Si tú tienes, generalmente funciona para la mayor parte de los cromosomas esto, si tú tienes un cromosoma 8 alterado, tu otro par, el materno o paterno, comienzas a cumplir la función del gen inactivo, ¿no ven? Tienes una deficiencia de una determinada proteína, el otro comienza a sintetizar. El problema es este, que hay genes, por ejemplo, se me ocurre, el de la proteína C, por ejemplo, eso está en el 8, en el 6 creo, en el cromosoma 6. Entonces, por ejemplo, este es el cromosoma 6 paterno, digamos, y este es el materno. Cada uno produce 50% de la proteína C. Entonces, los que heredan el gen homocigoto con deficiencia van a tener deficiencia completa de proteína C. Y la deficiencia completa de proteína C es incompatible con la vida porque va a producir hipercoagulidad severísima. Porque no hay quien limite la formación de coágulos. Estos niños no van a durar más del año de vida, ¿no? Pero los que tienen un gen normal y otro anormal no van a producir 100% de proteína C, sino solo 50%, porque este está dañado. Esos van a sobrevivir y vamos a hablar de ellos, de los heterocigotos con déficit parcial de proteína C. ¿Por qué? Porque ese gen está coparado, o sea, parte de la función lo ejerce el par paterno y parte el par materno. Pero hay otros que no. Cualquiera de los dos puede ejercer el 100%. Es el caso del factor 8. ¿Me entiende? Si fuera 50-50, entonces, ¿qué pasaría? Los hombres, no tenemos otro cromosoma X, ya tendríamos deficiencia parcial de factor 8. Entonces, obviamente, cualquiera de los cromosomas X puede trabajar a un 100%. Si tienes una mujer hemofílica, esta no produce, uno de sus cromosomas X no produce factor 8, el otro puede trabajar al 100%. Y listo, esta paciente es normal, ¿no ve? Pero si tienes un hombre, y este es el que falla, y no tiene cromosoma XX, sino tiene cromosoma Y, ¿qué sucede? Tiene una deficiencia completa del factor 8. Eso supongo que les han explicado en genética, ¿no? ¿Lo ven? ¿Cómo se ha explicado? Ahora, por eso, a eso se debe diversos tipos de enfermedades. Incluso hay malformaciones genéticas, el Angelus, son como ángeles. Así, la apariencia, se ubican los angelitos ahí de las iglesias. Piel blanca, rosaditos. ¿No? ¿Qué creen? Pero tienen un problema mortal. Una inmunodeficiencia celular combinada. Cuando falla el gen paterno y el materno. Ambos. O sea, los homocigotos. Mueren generalmente antes de los 3 años de vida. Y eso hay hasta obras históricas que nos han representado. Porque creo que parece ser que esa misma deficiencia, algo tiene que ver, no se ha podido dilucidar, porque claro, ustedes creen que no están las empresas farmacéuticas y muchos tras eso, porque el mismo gen que les confiere la deficiencia les confiere belleza física. ¿Por qué? Porque los genes no tienen una sola función, y eso es el error que se ha creído. Antes se creía, no, este gen cumple tal función. Ese es el peligro de mutar un gen. Los genes pueden interactuar desde dominios distantes, desde regiones distantes. A lo mejor para codificar una proteína se necesita parte de este gen y parte de este otro gen, que para codificar esa proteína se acercan, dos dominios distantes, digamos, es un dominio 1 y es un dominio 4, se acercan y produce una proteína. Y este también codifica con otra proteína. Cuando modificas este gen, estás modificando múltiples funciones. Ese es el peligro. Bueno, lo cierto es que no se sabe cuál es la vía por la cual produce belleza física, pero está documentado. Piel blanca, rosados, ojos bien grandes, genificados. Pero a la vez, inmunodeficiencia, tanto celular como humo, no producen anticuerpos, no tienen
activados linfocitos CD4, CD8, rápidamente mueren de un cuadro infeccioso, antes del primer año de vida. En el otro lado están los que tienen la deficiencia solamente del paterno. Estos tienen una inmunodeficiencia parcial y solo es celular, pero su aspecto es grotesco. O sea, son todo lo contrario de... Es una de las cosas, uno de los trastornos genéticos más interesantes. Su aspecto es totalmente grotesco, son totalmente deformes. Es más, tienen la apariencia de duendes. Exacto, con ojos puntiagudas, cráneos así, estrechos. Ellos finalmente sobreviven al primer año de vida, sobre todo ahora que hay terapias bacterianas. Pueden llegar, algunos casos, incluso a la adolescencia. Padecen de profundo retraso mental, ¿no? Y tienen una inmunodeficiencia no combinada, solo celular. ¿Y cuál es la diferencia? Que no están fallados los dos, solo está fallado el cromosoma paterno y el materno transcribe. Interesante, ¿no? Bueno, entonces la hemofilia es un trastorno desde el factor 8 que va a predisponer a sangrado, pero sobre todo, ¿ante qué? Ante traumatismo, es donde se va a evidenciar, ¿no? Y el sangrado no va a ser inmediato, o sea, el paciente que es hemofílico, tiene un traumatismo, no va a comenzar a desangrarse en ese momento, sino va a formar un coágulo provisional, pero de tamaño insuficiente y no consolidado. Ya sabemos por qué. Porque para el inicio de la coagulación no necesita factor 8, ¿ves? ¿Para qué se necesita? Para consolidar y amplificar el coágulo. Para eso se necesita el factor 8, pero no para iniciar la coagulación. Sí forman coágulo, pero es un coágulo pequeño e inestable. Entonces, ¿qué se les ocurre? Por la propia presión de la sangre, ese coágulo es removido. Y como además no está cruzado, el propio endotelio produce heparinas normalmente, y eso, las heparinas lo van a disolver. No, las heparinas no disuelven un coágulo cruzado o estabilizado, como hemos dicho, ¿no? Entonces comienzan a hacer sangrado en segundo tiempo. Lo típico del hemofílico es, entras a la operación y ese rato no sangra, te va a sangrar a las 4 o 6 horas. Tiene un traumatismo en una rodilla, ese rato no se va a hinchar, no se va a formar una hemartrosis, pero espera 12 horas y va a estar así, ¿no? Y obviamente este trastorno puede ser mortal, por razones obvias. Ahora, ¿qué se hace? Se saca y extrae biológicamente factor 8 y se les transfunde. El problema es que para cada factor 8 necesitas como 8 o 10 donantes. Y en la época que no había buenos reactivos para detectar hepatitis B, VIH, esos pacientes han sido contaminados por hepatitis B, C y VIH. Y hasta ahora los hemofílicos son un blanco de ataque de estas enfermedades transmisibles por la sangre, ¿no? Entonces, gran parte, ¿cuáles han sido los dos grupos más flagelados al inicio de la epidemia del VIH? Los homosexuales, en un lado, por la conducta sexual que tenían, que eran bastante promiscuos los homosexuales, ahora se ha visto que es al revés, ¿no? Se ha hecho un estudio que los heterosexuales son mucho más promiscuos que los homosexuales, por si acaso. Eso está estadísticamente demostrado. No sé si aquí en Bolivia, porque aquí no hacemos estudios de nada, pero los estudios en Europa y Estados Unidos han demostrado eso, y los hemofílicos. ¿Por qué? Porque como no había anticuerpos reactivos, les transfundía sangre contaminada. O el factor 8 concentraron de 8 personas, una de ellas o dos de ellas tenían VIH, al menos hasta los últimos días. Hasta en una sola concentrado de factor 8, hepatitis B y VIH. ¿No? Garantía para insuficiencia hepática y inmunodeficiencia adquirida. Bien, hay otras hemofilias menos frecuentes y menos graves que la clásica. La deficiencia parcial del factor 10. Obvio, ¿habrá deficiencia total del factor 10? Debe haber. No la encuentro descrita, por lo menos en los textos, pero debe haber. Pero me imagino que es inviable casi con la vida. Probablemente esos niños mueren intraútero. Porque el factor 10 es esencial para la coagulación. Si está totalmente inactivado, la coagulación se puede iniciar. ¿Y saben por qué creo que es incompatible? Probablemente ni lleguen a la embriogénesis. Porque para que la placenta invada, ¿no ve que la placenta del producto invade el útero? ¿Qué se necesita? Activación de la coagulación.
Y si es un tromboblasto que no tiene actividad del factor 10, no lo va a hacer. Entonces probablemente ni se va a implantar. Es probablemente por eso que no exista la deficiencia completa del factor 10. Pero hay la deficiencia parcial y es la hemofilia tipo C. Y hay la hemofilia tipo B, que es la deficiencia del factor 9. Son hemofilias parecidas, iguales sangrados en segundo tiempo, pero son menos intensas y menos graves y más raras. ¿Listo? ¿Qué es más frecuente? La deficiencia del factor 8, pero solo en una de sus ramas. ¿No ve? No es la deficiencia completa del factor 8. Es la deficiencia parcial. ¿De qué parte? Del 8 R. Les había preguntado, ¿no ve? ¿Quién activa el sistema plaquetario? ¿No ve? No es el 8C. El 8C es el que consolida el coágulo y es el que amplifica. Pero el 8R es el factor de von Willebrand. ¿Y qué hace? Activa y agrega las plaquetas. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la actividad de la adenolato ciclasa en las plaquetas y aumentando la expresión de las glucoproteínas que adhieren plaquetas, que es la glucoproteína 2B3A. Entonces, de esa manera, las plaquetas se unen entre sí gracias a una glucoproteína, se llama 2B3A. ¿No? Y se adhieren al endotelio gracias a la actividad de una enzima. ¿No ven? Que es la adenilato ciclasa, que puede ser activada por el tromboxano e inhibida por la prostaglandina 2. ¿No ven? Por eso el tromboxano es proagregante y la prostaglandina 2 es antiagregante. Más que antiagregante sería antiadherente también. Y es esto. Entonces, para que esto ocurra, quien activa es el factor 8, ¿no? A su vez, el factor 8R, cuando se agregan plaquetas, puede activar al factor 11 y 9. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces la coagulación no se inicia por la vía del sistema de coagulación, sino por vía plaquetaria. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay una aterosclerosis. Cuando hay una aterosclerosis, este es el endotelio, que es bonito, y poco a poco las células, están las células endoteliales. ¿Qué ocurre en la aterosclerosis? Van degenerando y se va formando una placa llena de fibroblastos con calcificación. Y esa placa va creciendo, hasta que en un momento dado se fractura, se rompe y adhiere plaquetas. ¿Por qué se adhieren plaquetas? Porque las plaquetas se adhieren por cambio de carga negativa también. Pero aquí solamente sería un coágulo blanco lleno de plaquetas. No sería suficiente producir un coágulo rojo que obstruye el vaso. ¿Pero por qué se obstruye el vaso? Porque las plaquetas tienen la propiedad de activar al factor 8 de von Willebrand y el factor 8 de activar la coagulación. O sea que el nexo del sistema de coagulación plaquetario es el factor de von Willebrand. ¿Listo? Por eso, estos cuadros que se inician con adherencia plaquetaria se tratan con integrantes plaquetarios. Con aspirina, con clopidogrel. Clásico. Accidente vascular cerebral por ateromatosis de la carótida. Infarto agudo miocardio por ateromatosis de las arterias coronarias. Eso se trata con integrantes plaquetarios, porque la vía se inicia con adherencia y agregación plaquetaria y luego activación de la coagulación. Pero por ejemplo la tromboembolia no. La tromboembolia no tiene nada que ver con las plaquetas. Las plaquetas son activadas posteriormente. Entonces, si a un paciente con tromboembolia, por ejemplo, le das aspirina o clopidogrel, ¿sirve? De nada. Aunque no me crean, eso hacían hace mucho tiempo en mi instituto. Decían, bueno, warfarin es muy riesgoso en ancianos, les daremos clopidogrel, aspirina. Al fin y al cabo son, ¿no ve? Anticoagulantes, es que eso es desconocimiento de la vida. ¿Qué creen? No servía para nada. Los pacientes igual hacían golpes y morían. ¿No? ¿Me entienden, no? Entonces, hay dos formas de las cuales se puede activar el gran sistema de coagulación. Uno es por los factores de coagulación y otro es por la activación plaquetaria. El nexo es factor 8R de von Willebrand. ¿Qué ocurre cuando los pacientes tienen problemas de deficiencia del factor de von Willebrand? Pues forma el coágulo, pero ese coágulo está flotando, porque para que esta hebra, ¿no ve? Es como una mantita, ¿no ve? Que ponga para tapar ese hueco.
¿qué necesito? Para que no se me caiga, necesito fijarla con alfilercitos. Esas son las plaquetas. O sea, al fin y al cabo, las plaquetas lo que hacen es, entre la solución de continuidad, adherir esta hebra del coágulo, adherirla a la superficie del endotelio. Es como pegar la telaraña a las paredes de los vasos, ¿listo? Eso es lo que hacen las plaquetas. Y sin plaquetas no se puede, ¿no? Entonces, por eso la trombocitopenia severa va a producir hemorragia. Entonces, los que tienen factor de von Willebrand, que no son déficits completos, o sea, no son déficits al 100%, son déficits parciales, la mayor parte son heterocigotos, es raro el homocigoto, tienen actividad de von Willebrand del 50%. ¿Qué van a hacer? Van a hacer coágulo, pero va a ser un coágulo inestable, que cualquier rato se va a salir. ¿Y dónde típicamente ocurre eso? En las extracciones dentales. Queda el coágulo, el paciente le hace la extracción, el paciente se va a su casa, bien, no sangra, y 2 días o 24 horas después, se le sale el coágulo. Se le sale además. Incluso ve el dentista y se ha salido el coágulo. Como digo, como queda expuesta a la cavidad dental, ¿no ve? El alveolo dentario, eso se infecta, pues, y produce incluso osteitis seca, un tipo ya de osteomielitis casi, inicial, muy dolorosa. Típico von Willebrand. Típico von Willebrand. En cirugías, los operan, y perfecto, los mandan incluso a la casa. No sé, una cirugía particular, besito, tranquilo, 24 horas, observan, no, son ambulatorios, a veces. Peligroso los pacientes. A la casa, comienzan a sangrar. ¿Por qué? Porque el coágulo que había se ha desprendido. ¿Por qué se ha desprendido? Porque no hay plaquetas que lo anclen. Y vuelven al tercer, cuarto día. ¿Con qué creen? Con una peritonitis, ¿no? Un hemoperitoneo. Típico. Es mucho más tardío que el sangrado del hemo. El resangrado de la hemofita generalmente se produce en el mismo día. El resangrado del von Willebrand frecuentemente se produce incluso 24, 48 horas después. Es súper presión. Enfermedad de von Willebrand. ¿Listo? Esos son trastornos. Y obviamente tenemos las leucemias, donde las plaquetas, por ejemplo, no se producen porque la célula tumoral, una sola célula tumoral se reproduce, ¿no? Dentro de la médula y no deja que las otras células se reproduzcan. Si no hay megacariocitos, no se olviden que el megacariocito se va a fragmentar y va a producir las plaquetas. ¿No ve? Las plaquetas no son células, son fragmentos de células, prácticamente. Entonces, una trombocitopenia severa, una aplasia medular, también va a producir hemorragia. O hay un trastorno donde la plaqueta, la macroplaqueta, o sea, el megacariocito, no se fragmenta. Entonces, una megaplaqueta no tiene la actividad que tienen las pequeñas plaquetas que tienen que ir a pequeños vasos sanguíneos. Esa enfermedad se llama púrpura trombótica idiopática, TTI. ¿No? ¿Y por qué no se fragmenta? Se ha demostrado que para que se fragmente es necesaria la actividad de ciertas interleucinas. Entre ellas, la interleucina 3 y la 13 y la 31 parecen tener muy buena actividad. Pues resulta que hay anticuerpos que bloquean a estas citocinas. Y entonces el megacariocito sigue grande. Y como no se fragmenta, no hay plaquetas. Pero ¿qué es lo que ves cuando haces una punción de médula ósea? Enormes plaquetas, incluso en la sangre, grandes plaquetas, que son los megacariocitos nucleados, porque tienen núcleo. Las plaquetas son fragmentos celulares, no tienen núcleo. ¿No ve? Eso es lo que ves. ¿Y cómo se trata? Con anticuerpos que antagonicen a estos anticuerpos. Se trata muy bien con inmunoglobulinas o con corticoides que disminuyen la producción de autoanticuerpos. Esos son los trastornos más importantes producidos por déficit del sistema de coagulación o plaquetaria. Ahora entramos a los del otro extremo, los de hipercoagulabilidad. El más importante desde el punto de vista estadístico y cognitivo para ustedes es el síndrome antifosfolípido. Síndrome antifosfolípido. Que se inicia el sistema de coagulación por la vía B, llamada extrínseca, pero que no es exactamente vía extrínseca, por lesión o destrucción celular.
¿Y dónde está la tromboplastina tisular? Normalmente está en el endotelio, las células del endotelio. Pues bien, aquí viene el síndrome antifosfolipídico. Como su nombre dice, síndrome antifosfolípido. ¿Qué quiere decir? Anticuerpos contra fosfolípidos del endotelio. Se destruyen células del endotelio, se libera tromboplastina tisular y se activa el sistema de coagulación. La pregunta es ¿contra qué estructura exactamente? Y pues ya se sabe, no se sabía hasta hace unos pocos años. Este síndrome es bien interesante y miren, bien frecuente. Yo tengo una paciente, o tenía, que ya se ha ido, es una chica que ha ingresado el día de ayer. Esta muchacha, 18 años, con esta historia. Primer niño, aborto, espontáneo. Segundo niño, óbito fetal. Tercer niño, nace pero prematuro y ella es eclampsia. Ingresa a terapia intensiva, primer ingreso a terapia intensiva. Pasa eso. 3 meses después de esto, comienza con un cuadro pulmonar severo. No se sabe cuál es la causa, como una neumonía. Pero una neumonía que no respondía a antibióticos, o sea, no parecía una neumonía bacteriana. Simultáneamente a esa neumonía, hace trombosis venosa profunda de la nada. Sí, de la nada. Se estudia y se descubre que una paciente con lupus y síndrome antifosfolipídico. Y el lupus se activó por el embarazo. Y no podía tener niños por el síndrome antifosfolipídico, porque una de las características del síndrome antifosfolipídico es esa. Abortos espontáneos antes de las 10 semanas, óbitos fetales después de la semana 10 adelante, o huevo muerto retenido, ¿no? Y niños prematuros, morfológicamente normales, son prematuros morfológicamente normales, pero generalmente, además en el curso de una preeclampsia y una eclampsia de la madre, frecuentemente. Esa es la característica. Frecuente en mujeres, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué hizo esta neumonía? Porque era una neumonitis lúpica. Era una neumonía, pero producida por el lupus, inmunológica, no producida por microorganismos. Y por eso no mejoraba con tratamiento antibiótico. Entonces comenzó a dar narcóticos y mejoró el cuadro. Reingresa esta paciente porque como producto del tratamiento de inmunosupresión en estas desarrolla una neumonía severa y rápidamente progresiva. Probablemente por neumonitis cerulesi típico, neumonitis cerulesi no es lo que son después con VIH, pero que esa es idea. La segunda causa de neumonía por cerulesi son pacientes inmunodeprimidos. Peor los tratados con corticoides. Primera causa de neumonía por cerulesi, VIH-Sida. Segunda causa, uso de corticoides, y a dosis altas. ¿Qué significa altas? Mayores a 15 miligramos de prednisona, equivalente. ¿Listo? Eso es dosis altas. Y desarrollan esto. Ahí ingresa por esto. Y teníamos el estudio confirmado de trombosis venosa profunda. Y tenía coágulos crónicos en la femoral superficial y agudos en la femoral profunda. O sea, con alto riesgo que se desprenda y haga una embolia pulmonar. Pero además de todo este mundo que tenía esta paciente, le hicimos anticuerpos para determinar. Y hay 3 anticuerpos que vamos a citar, que son la anti-beta-2 glicoproteína, la anticardiolipina, el anticuerpo lúpico, y tenían cardiolipina positiva, que identifican este cuadro. Entonces, el primer médico que lo ha descrito, que es un hindú que reside en Inglaterra, los hindúes son gente demasiado inteligente también, igual son un cuello genético, porque ellos se casan entre, si bien los judíos, digamos, son un grupo más reducido y se casan entre sí, los hindúes de casta alta también se casan entre sí, no se mezclan. Entonces, lo mismo que pasa con los judíos, he dicho, ¿no? Son un cuello genético, o sea, suman genes beneficiosos y pueden generar gente muy inteligente, por ejemplo, y suman genes y también enfermedades raras. Bueno, este que es Civeta, va a llegar a Bolivia, por si acaso. Y les aconsejo que se inscriban en el curso de medicina interna, a propósito, que va a ser en fines de julio. Va a ser un excelente curso. 12 profesores del American College of Physicians, muy rara vez llega eso a Bolivia, y va a ser un curso multidisciplinar: reumatología, neumología, endocrinología,
todas las ramas de la medicina interna. El descubridor de este síndrome está llegando. Y cuando descubrió, comenzó a ver la asociación. Él vio que había asociación entre pacientes que hacían trombosis arterial y venosa inexplicable y no tenía factor de riesgo clásico. Que una paciente de 40 años, de 50 años haga trombosis, no, es que tiene colesterol alto, ha hecho trombosis coronaria, porque está infartado. Un paciente de 20 años haga una trombosis, ¿qué es la segunda fuente? Cardíaca, ¿no? La segunda fuente de embolos es corazón. No hay nada en el corazón, no tiene aterosclerosis. ¿Qué tiene? Entonces, y comenzó a hacer esto y se dio cuenta que era casi privativo de mujeres. Comenzaron a darse cuenta que casi el 50% de estas mujeres tenían alguna conectivopatía, o sea, eran lúpicas, esclerodermia, artritis reumatoide, y comenzó a darse cuenta además que tenían problemas obstétricos. Cuando revisó su historia obstétrica, tenía casi como algo frecuente, que habían tenido abortos espontáneos, que no podían embarazarse nunca, que habían tenido partos prematuros, que habían tenido el cambio intercambio. Ya esto con criterios. Trombosis venosas, trombosis arteriales y problemas obstétricos, que son los tres grandes grupos de criterios. De la trombosis venosa, la más frecuente, trombosis venosa profunda en miembros inferiores con tromboembolia secundaria. De las trombosis arteriales, la más frecuente es trombosis arterial cerebral con accidente vascular cerebral. Y de los problemas obstétricos, lo más frecuente, abortos antes de 10ª semana de vida o niños prematuros sin morfológicamente normales, porque un niño puede ser prematuro por problemas morfológicos, ¿no? Tienen un niño por ejemplo anencefálico, puede nacer prematuro, porque no tiene prácticamente cerebro, etcétera, etcétera, pero no el caso no morfológicamente normales, pero no prematuros, y además la madre frecuentemente había sufrido una preeclampsia de Claus. Entonces, ¿a qué hizo la asociación? Hizo la descripción, un boom en la medicina, un boom, ¿no? Porque hasta ese momento no se sabía, porque había muchos pacientes que presentaban embolias de la nada y comenzó a dilucidarse. Pero no se sabía la causa hasta hace pocos años. Hasta que se descubrió que hay una proteína que se expresa en el endotelio, se llama beta-2 glicoproteína, ¿no? Y esta glicoproteína, si quieren ustedes, es una glicoproteína, como lo he dibujado así, que tiene 5 dominios y está encerrada sobre sí misma. Hagamos de cuenta que este es el dominio 1, 2, 3, el 4 y el 5. Está así, enroscada sobre sí misma. ¿Listo? Se descubrió que esta glicoproteína, cuando se oxida, o sea, pasa de su estado reducido a oxidado, se desdobla. O sea, se abre. Y resulta que estos lados que estaban escondidos, como la parte interna de mi brazo, se exponen. Y como el organismo nunca la ha visto, ¿qué creen que hace? La reconoce como extraña y la comienza a atacar. Y fabrica anticuerpos. Y esos anticuerpos no solamente dañan la beta-2 glicoproteína, como está anclada en el endotelio, comienzan a dañar el endotelio, destruirse los endoteliales, liberar tromboplastina tisular y activar el sistema de coagulación. Y como la beta-2 glicoproteína es más rica en el endotelio cerebral, arterial y en el endotelio venoso de extremidades inferiores, y también en el útero y en la placenta, son los sitios preferidos de ataque. Esa es la causa de la localización del síndrome, la causa fundamental. Ahora la pregunta es, ¿por qué se abre? ¿Por qué se oxida? Pues, ¿por qué se abre? ¿Por qué se oxida? Es por ciertos factores de riesgo. Cinco dominios. En el dominio 1 hay dos moléculas de azufre que normalmente no están unidas. Son tiol, porque tio significa azufre. No tienen este enlace. En el momento que se forma un doble enlace, esto comienza a desenrollarse. Y en este dominio 5
aquí hay una estructura triple que no tiene enlaces, este primer, segundo y tercer azufre no tiene enlace entre sí, pero si se forma un enlace entre el segundo y el tercer azufre, comienzan a desdoblarse. ¿Y qué es lo que se ha demostrado? Se ha demostrado que las pacientes que tienen colidopatía, como LES, como artritis reumatoide, en este orden, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica, esclerodermia y síndrome de Sjögren, producto de su enfermedad producen autoanticuerpos. Y los anticuerpos, ¿no?, lo que van a hacer es atacar la estructura entre el azufre y la van a destruir. ¿Qué va a ocurrir en el momento que se destruya? Va a emerger una nueva estructura, pero reparada, pero lamentablemente con un puente que va a hacer que se desdoble. Entonces, el 50% de los pacientes que tienen este problema son conectivopatías. Esta es una de las teorías, pero no ha convencido a muchos. Entonces ha surgido una nueva teoría. Se ha demostrado que en el endotelio hay la actividad normalmente de la acetilcisteína. La acetilcisteína la utilizamos en parte médica, es el famoso fluimucil como fluidificante. La acetilcisteína es un antioxidante. Y la acetilcisteína sintetizada por el endotelio mantiene esta molécula en su forma reducida. Cuando hay déficit de acetilcisteína en los pacientes con coliopatía, porque es una coliopatía que afecta los vasos, porque es el tejido conectivo, van los vasos, es vasculitis, disminuye la síntesis de acetilcisteína. Y por lo tanto, esta molécula con sus enlaces S se oxida. ¿Lo ve? Y al oxidarse, incorporar, ¿no?, un oxígeno, acá, el azufre, ¿cuánto de valencia tiene? 2, 4, 6. Está ahí la estructura. Estas estructuras están separadas. La molécula normalmente está así, unida a 3 y enlazada aquí hacia abajo, ¿no? El momento que se oxida, se pierde esto y tiende a haber la formación de un puente intermedio entre los, sí. Y eso ocasiona que se desdoble. El déficit de acetilcisteína en estos pacientes. ¿Por qué está deficitaria la acetilcisteína? Porque la acetilcisteína, un endotelio normal la produce normalmente, pero un endotelio con vasculitis o con litopatía deja de producirlo en la suficiente cantidad y se oxida. Y se ha demostrado que cualquier sustancia que oxide poderosamente o deplete la acetilcisteína, como el tabaco, también puede activar. Entonces, el segundo grupo de mujeres que tienen síndrome trifosfolipídico son las fumadoras. Ojo, las fumadoras. El segundo grupo es muy grande. El tercer grupo es mujeres expuestas a tóxicos ambientales oxidativos. Por ejemplo, gente que vive en las fábricas, o mujeres que trabajan en fábricas de plásticos, con químicos o bioquímicas, que a veces utilizan reactivos biológicos. Entonces son el tercer grupo de riesgo. Entonces ya está claramente identificado. Una vez que se abre, se forman anticuerpos, primero IgM, en los primeros 21 días, y luego IgG, que van a atacar el endotelio, van a destruirse los endoteliales, van a liberar coagulaciones tisulares, van a activar todo el sistema de coagulación. ¿No? Hasta ahí quedamos. Sino en general, ¿cuáles son las que sufren más daños por el consumo de cigarrillo? Está demostrado que son las mujeres, de lejos. Por si acaso. ¿Por qué? Porque la actividad de acetilcisteína está parcialmente regulada, parcialmente, no totalmente, parcialmente regulada por el cromosoma Y. No lo tienen aquí.